Bien, vamos a sumergirnos en un relato que casi todo el mundo cree conocer. La historia de Noé, el arca y el diluvio universal. Es una imagen icónica, pero ¿qué pasaría si la causa real de esa catástrofe no tuviera nada que ver con los mitos que hemos oído 1000 veces sobre ángeles caídos y gigantes, sino con algo mucho más humano, reconocible y francamente más inquietante? Exacto. Es una historia que ha sido como secuestrada por la mitología popular. Totalmente. Nos hemos quedado con la imagen de la destrucción, el diluvio, pero el texto bíblico dedica mucho más espacio al diagnóstico que a la sentencia. Y el diagnóstico es la corrupción total de la sociedad humana. Y esa es nuestra misión de hoy. Vamos a analizar esa sociedad previa al diluvio, pero no desde la especulación, sino desde la rigurosidad del lenguaje hebreo original. Queremos entender cómo una civilización entera pudo degradarse hasta el punto de que, desde la perspectiva del relato, la única solución era un reinicio total. Y lo que descubrimos al hacer eso es que la responsabilidad recae de forma inequívoca y directa sobre el ser humano. Vamos a desmontar esas interpretaciones populares, pero no por capricho, sino porque el propio texto nos lleva en una dirección completamente diferente. ¿De acuerdo? Pues vamos a desentrañar esto. Y el punto de partida que proponen nuestras fuentes es como mínimo sorprendente. No está en el capítulo de Noé, ni siquiera cerca. No. Nos vamos mucho antes, a la sentencia divina dictada a Eva en Génesis 3.16. A ver, ¿cómo puede una frase sobre el parto explicar el diluvio? Suena un poco rebuscado. Parece una conexión extraña, lo sé, pero es la clave de todo. La frase en cuestión es: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Ajá. La palabra hebrea fundamental aquí es el verbo harba, arbe. Se traduce como aumentaré o multiplicaré. Y aquí es donde la lógica del lenguaje es implacable. A ver, explícame esa lógica. Es muy sencillo en realidad, es de cajón, lingüísticamente hablando. No puedes multiplicar algo partiendo de cero. Claro. Si te dicen voy a multiplicarte el sueldo, pero no tienes trabajo, el resultado sigue siendo cero. Para que el dolor de parto fuera multiplicado, algo de dolor, aunque fuera mínimo o simplemente una molestia, tenía que existir previamente. O sea, no se puede aumentar lo que no existe. Espera un momento. Esa es una bomba. Si para multiplicar el dolor del parto Eva ya tenía que haber dado a luz antes, ¿me estás diciendo que Adán y Eva tuvieron hijos antes de la caída? ¿Antes de comer del fruto prohibido? Esa es la conclusión ineludible que se extrae de un análisis riguroso de esa frase. Tuvo que existir una primera generación de seres humanos concebida y nacida en un estado de inocencia, en plena comunión con su Creador. ¿Y dónde están en el relato? ¿Por qué la Biblia no habla más de ellos? Precisamente porque son la clave oculta para entender lo que viene después. Ellos son, en su origen, los verdaderos hijos de Dios que se mencionan en Génesis 6. No eran ángeles ni seres celestiales. Eran un linaje humano nacido en santidad, antes de que el pecado fracturase la relación del hombre con Dios. ¡Wow! Vale, esto lo cambia todo. Porque si es así, la lectura de Génesis 6, ese pasaje tan controvertido sobre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, da un vuelco de 180 grados. Un vuelco total. Con este marco que acabamos de establecer, las identidades se aclaran de repente, sin necesidad de recurrir a mitos externos. Se vuelve todo mucho más terrenal. A ver. Los hijos de Dios, los Bene a Elohim, serían los descendientes de ese linaje santo, el que nació antes de la caída. Vale. Y las hijas de los hombres, las Banot a Adam, serían las descendientes del linaje nacido después de la caída, el de Caín, Set y los demás, un linaje ya afectado por el pecado y la mortalidad. O sea que la gran transgresión que desencadena todo no fue una unión entre dos especies diferentes, ángeles y humanos. No. Sino entre dos linajes humanos con condiciones espirituales y morales radicalmente distintas, unos que partían de un origen de inocencia y otros que ya nacían en un mundo fracturado. Exactamente. Se trataba de una corrupción moral y social, no genética. Y el texto nos da pistas muy claras sobre cuál fue su pecado. Dice que tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿Y qué tiene eso de malo? Suena que simplemente se casaron. El lenguaje es crucial. No dice se casaron con, dice tomaron para sí. Y la frase escogiendo entre todas denota un patrón. Las fuentes lo describen como una poligamia desenfrenada, impulsada por la lujuria y el orgullo.
Es como si los hombres de ese linaje santo, que quizás tenían algún tipo de estatus o poder, hubieran organizado, por así decirlo, un casting. Algo así, como un certamen de belleza para escoger a las mujeres más hermosas como esposas múltiples, coleccionándolas. Rompieron por completo el modelo de matrimonio monógamo y de pacto que se había establecido en el origen. Entiendo. No fue el acto de unirse, sino el cómo y el por qué. Fue la cosificación de la mujer y la perversión de la institución familiar. Una primera grieta moral que se fue haciendo cada vez más grande. Y esa grieta nos lleva directamente a los hijos de esas uniones. Y con ellos a otra palabra cargada de mitología, los Nefilim. Nefilim. La imagen que a todos nos viene a la cabeza es la de gigantes enormes, seres de 3 metros de altura, casi monstruosos. Es la imagen popular, sí. Pero el análisis semántico del hebreo original revela algo muy distinto. ¿Ah, sí? La raíz de Nefilim viene del verbo nafal, que se asocia con ideas como caer sobre, atacar, derribar. O sea, nada que ver con la altura. Exacto. Una traducción mucho más precisa y contextual sería algo como los que derriban, los tiranos o incluso los matones. O sea que no eran necesariamente gigantes físicos, eran gigantes en un sentido social, gigantes en poder, en crueldad. Precisamente. Eran gigantes metafóricos, gigantes en su capacidad para oprimir, para manipular, para subyugar a los demás. Ya. El propio texto bíblico demuestra que cuando quiere hablar de estatura física, usa otras palabras. Por ejemplo, para describir a Og, el rey de Basán, da las medidas exactas de su cama de hierro para enfatizar su tamaño. Claro. Aquí, con los Nefilim, el enfoque no está en su altura, sino en su carácter y su función social. Eran los déspotas, los oligarcas de su tiempo. ¿Y qué impacto tuvieron en esa sociedad? ¿Cómo la moldearon? Fueron la semilla de un sistema social totalmente opresivo y, según las fuentes, esclavista. Crearon una cultura del sálvese quien pueda, una ley del más fuerte que extinguió por completo la ayuda mutua, la empatía. La sensibilidad. Toda sensibilidad. Se normalizó la violencia y el abuso. Es en este contexto de tiranía sistémica donde podemos entender de verdad esa frase tan terrible. El pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No se trataba de que cada individuo se levantara por la mañana pensando, hoy voy a ser malo. No, no. Era que el sistema entero estaba tan corrompido que cualquier acto que no fuera egoísta y brutal era una desventaja para sobrevivir. La maldad se volvió estructural. Estructural y normalizada. La corrupción era tan absoluta que hizo imposible cualquier tipo de regeneración moral desde dentro. La sociedad había llegado a un punto de no retorno. Bien, con esta base tan sólida centrada en la degradación humana, vamos a desmontar sistemáticamente la teoría de los ángeles caídos, porque es muy popular. Pero según esto, se cae por su propio peso. Completamente. Empecemos por el primer argumento textual, el foco del juicio. Es el más directo. En Génesis 6, versículo 3, justo después de describir estas uniones, Dios dicta la sentencia. Y dice, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Con el hombre? La palabra hebrea es Adam, humanidad. La sentencia se dirige única y exclusivamente al ser humano. Claro, sería como culpar a los coches por los accidentes de tráfico, sin mencionar a los conductores. Si unos ángeles hubieran sido los instigadores principales, Exacto. Su ausencia en la sentencia es un silencio que atrona. La justicia divina, por definición, debería señalar al principal culpable, y aquí solo señala a la humanidad. El juicio es para la humanidad, porque la responsabilidad era de la humanidad. No hay corresponsables celestiales en la sentencia. Vale, primer punto, muy claro. Pero los defensores de la teoría de los ángeles suelen recurrir al Nuevo Testamento, a una cita del libro de Judas que parece conectar al profeta Enoc con este suceso. ¿Cómo encaja eso? Es un argumento muy común, pero se basa en una lectura fuera de contexto. El pasaje es Judas 1:14 y dice, de estos también profetizó Enoc. De estos. La clave está en esas dos primeras palabras, de estos, de quienes habla. Si lees los versículos anteriores,
Judas ha estado describiendo con todo detalle a los falsos maestros y personas impías que se habían infiltrado en la iglesia primitiva. Ajá. Gente que él llama murmuradores, que andan según sus propios deseos. El pronombre estos se refiere gramaticalmente a ellos, a los impíos contemporáneos de los primeros cristianos. Entiendo. Entonces Judas está usando una antigua profecía de Enoc y aplicándola a un problema actual de su comunidad. Eso es, no está haciendo un comentario histórico sobre lo que pasó en Génesis. Precisamente. Está diciendo, ojo con esta gente, porque la misma profecía de juicio que Enoc proclamó hace siglos se aplica perfectamente a ellos. Es una advertencia para su presente, no una clase de historia sobre el pasado. Y aquí es donde, según las fuentes, la gramática del griego original se pone realmente fascinante y añade otra capa de certeza. Sí, esto es increíble, porque incluso si ignoramos el contexto, el propio lenguaje del versículo desmonta la idea de que se refiere a un evento pasado. En el griego original, el verbo que se traduce como vino, He aquí vino el Señor. ese mismo, está en un tiempo verbal muy curioso, el presente imperfecto. ¿Y qué significa eso en la práctica? En castellano no tenemos un equivalente exacto. Imagina que estás esperando a alguien muy importante y, al verlo llegar a lo lejos, anuncias: ¡ya viene el rey! Vale. No ha llegado todavía, pero su venida es un hecho tan inminente y seguro que lo describes en tiempo presente. Este tiempo verbal en griego funciona de forma similar. Expresa una certeza profética, una acción en curso o un futuro tan seguro que se trata como presente. De hecho, es el mismo tiempo verbal que se usa en otros pasajes para hablar de la segunda venida de Cristo. ¡Wow! O sea que un detalle gramatical en una carta del Nuevo Testamento cambia por completo la lectura. La profecía de Enoc no es un recuerdo del diluvio, es una proclamación profética de un juicio futuro, la venida final del Señor. Gramaticalmente es la interpretación más sólida. No describe un evento que ya ocurrió, sino uno que está por ocurrir. Y queda un argumento final, que parece el teológico definitivo. Tiene que ver con el estado actual de los ángeles que pecaron. Sí, y este es quizás más contundente. Textos como 2 de Pedro 2:4 y el propio Judas, en el versículo 1:6, afirman sin ninguna ambigüedad que los ángeles que pecaron en el origen de los tiempos están encarcelados. Encarcelados. La Biblia dice que Dios los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. No están libres, no están interactuando con el mundo. ¿Y por qué esa diferencia? Porque los demonios, que también son seres caídos, sí parecen tener influencia y estos ángeles no. La teología que se extrae de las fuentes apunta a una diferencia fundamental. Los ángeles, en su estado original, poseen cuerpos espirituales, pero cuerpos al fin y al cabo. Vale. Tienen la capacidad de interactuar con el mundo físico de forma directa. Los demonios, en cambio, son descritos como espíritus incorpóreos que buscan poseer cuerpos ajenos. Ah, claro. Cuerpos y su poder podrían causar un daño físico y material inmenso. Su confinamiento es, por tanto, una medida de protección divina para la humanidad. Lo que hace teológicamente inviable la teoría de que estuvieran libres y uniéndose con mujeres antes del diluvio. Si pecaron, fueron encarcelados inmediatamente. Fin de la historia. Esa es la conclusión lógica que se deriva de esos textos. La teoría de los ángeles en Génesis 6 contradice lo que otros pasajes de la Escritura afirman sobre su estado actual. Vale. Si la corrupción que llevó al diluvio fue 100% humana, eso nos obliga a preguntarnos, ¿de dónde salió esa capacidad para el mal en primer lugar? Tenemos que rebobinar hasta el principio de todo, al famoso incidente del jardín. ¿Qué hay de la serpiente y el fruto prohibido? Porque a menudo se interpretan de forma muy literal. Y para captar su verdadera profundidad deben entenderse en su contexto simbólico. La serpiente no era un reptil que hablaba, eso es una lectura infantil del texto. Ya. Es una figura literaria para el adversario, Satanás. De hecho, el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, identifica a este ser como un querubín, un ser angelical de alto rango que estaba en el Edén y cuya caída se debió al orgullo. La serpiente es el vehículo literario, la máscara que utiliza el adversario en la narración. ¿Y el árbol de la ciencia del bien y del mal? Tampoco era un árbol literal con una fruta mágica. No, era el símbolo de una lección fundamental. En el jardín había dos árboles simbólicos. El árbol de la vida representaba la obediencia, la confianza y la dependencia de Dios como fuente de todo bien. El árbol de la ciencia del bien y del mal, por contra, representaba la autonomía humana.
la decisión de definir la moralidad por cuenta propia, al margen de Dios. Así que el acto de comer del fruto no fue la ingestión de una pieza de fruta, sino el acto simbólico de tomar una decisión. Exacto. La decisión de decir, a partir de ahora yo decido lo que está bien y lo que está mal, fue una rebelión del corazón. Exactamente. Fue la decisión consciente de aprender las cosas por mis propios medios, sin tener en cuenta a Dios, que era la esencia del mandato divino. Al hacerlo, Adán y Eva se establecieron a sí mismos como la autoridad moral final, y ese fue el origen de la fractura. Esa capacidad para el mal, que luego vimos magnificada hasta el extremo en la sociedad de Noé, nació en ese momento de elección. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos hecho un viaje increíble. Hemos pasado de analizar una sola palabra en hebreo a reinterpretar por completo la causa del diluvio. Y la conclusión es demoledora. No se trataba de criaturas míticas ni de intervenciones sobrenaturales. Fue una espiral descendente de decisiones puramente humanas. Sí. La corrupción del matrimonio, de la familia. La creación de sistemas sociales basados en la tiranía, la opresión y finalmente un colapso moral tan absoluto que se volvió irreversible. Exacto. La gran conclusión es que la escritura se explica a sí misma, sin necesidad de importar mitos de otras culturas. El relato del Génesis es una advertencia increíblemente seria y profunda sobre la responsabilidad humana. Sí. Nos muestra las consecuencias de normalizar la corrupción, de permitir que la maldad se vuelva estructural, sistémica, hasta el punto en que ya no queda posibilidad de regeneración. Y esto nos deja con una reflexión final que es imposible eludir. Hay una profecía que dice que los últimos tiempos serán como en los días de Noé. Si los días de Noé no fueron sobre monstruos, sino sobre una sociedad que se desmoronó moralmente desde dentro, eso nos habla directamente a nosotros. Nos obliga a mirar a nuestro alrededor. Cuando vemos la polarización, la cultura de la cancelación, la pérdida de valores comunes, la idea de que todo vale, es difícil no ver ciertos paralelismos con esa cultura del sálvese quien pueda. Y el relato del diluvio, en el fondo, no termina con la destrucción, sino con la responsabilidad. Tras el juicio y el silencio, lo único que quedó fue un remanente. Una sola familia. Una sola familia que, en medio de toda esa corrupción sistémica, se mantuvo íntegra. Lo que nos deja con esa pregunta inevitable para nuestra propia época. Cuando todo a nuestro alrededor parece corromperse y el cinismo se convierte en la norma, cuando la presión para conformarse con la decadencia es enorme, ¿qué tipo de carácter, qué tipo de integridad se necesita para poder quedar en pie?